Un cordial saludo para todos. Esta es la explicación del patrimonio. Hace parte del curso de la asignatura Contabilidad de los Recursos y Obligaciones de Largo Plazo y Patrimonio de la Universidad del Valle. Mm, Cuando nosotros vamos a encontrar esta definición de patrimonio, ¿cierto? Siempre vamos a traer a colación lo que es la ecuación patrimonial. Es un concepto que involucra los tres elementos. El activo es igual al pasivo más el patrimonio y básicamente lo que siempre con una definición muy sencilla del patrimonio sería despejar esta ecuación contable respecto al elemento de patrimonio. Siendo así, pues cuando despejamos la ecuación, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Cuando encontramos la definición en el marco técnico normativo de la NIF, realmente la definición es patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos, que obedece a lo de la ecuación contable. Es importante entender que el patrimonio, otra definición es que constituye el tercer elemento del estado financiero. ¿Cuál estado financiero? El estado de situación financiera. Representa la participación de los propietarios o de los dueños de la empresa en el aporte. Eso es lo primero que surge, ¿cierto? El aporte que estos dan a las empresas. Este aporte puede ser en dinero, puede ser en especies que ellos no dan dinero, sino que pueden entregar un bien, pueden entregar un vehículo, pueden entregar inversiones, o en industria cuando algunos de ellos aportan su trabajo. Esto tiene unas connotaciones y realmente lo que habría que entender un poco es el alcance en cuanto a la normatividad. Ahí es importante tener en cuenta el Código de Comercio y las leyes que hagan referencia a las distintas sociedades. Por ejemplo, la sociedad por acciones simplificada está enmarcada dentro de la Ley 1258 del 2008. Eso es importante entenderlo. Entonces, cuando nosotros vemos este elemento de patrimonio, es todo lo que es de los accionistas. O sea, una vez descontados esos pasivos al activo, pues eso que queda allí representa lo que es en realidad de los dueños. No es solamente el aporte de los socios, porque hay que entender que habrán otras cuentas que harán parte de eso que en la medida del tiempo se irá construyendo y que hay otro concepto muy importante y es el mantenimiento del patrimonio. Una empresa debe en el tiempo conservar su patrimonio, mantenerlo. Eso significa que en la medida en que pasa el tiempo, pues el patrimonio debería aumentar. Uno esperaría que aumentara al menos con el valor de lo que corresponde al menos, ¿cierto? Al IPC, al índice de precios al consumidor. Eso es como lo que uno esperaría en lo mínimo. Es también otra condición en el patrimonio y es que es lo primero que surge. Entonces decimos allí que es la primera fuente de financiación del ente económico en el momento de su constitución. Para poder iniciar operaciones y para poder invertir esos recursos y desarrollar las mismas, pues se necesita dinero y es allí donde los propietarios colocan esa porción de su capital a una empresa destinada a un objeto social. Y cada empresa tiene una forma de constituirlo y como les decía, pues habrá un elemento que va a ser parte específica y será la parte de legislación, que es la que da la pauta a nivel de la constitución de las empresas. Bueno, a continuación les voy a hacer un detalle de lo que son las cuentas patrimoniales. Estas cuentas patrimoniales pues es la forma en la que vamos a encontrar distintos elementos del patrimonio. Aquí voy a hacer una alusión al libro, al texto que tengo con Ediciones de la U, Contabilidad Financiera. En este texto se encuentran un capítulo respecto a las sociedades comerciales, se encuentran unas tablas donde se describen los aspectos generales y hay unos anexos en cuanto a los modelos de los documentos de constitución de cada una de las empresas, de las sociedades anónimas, de las limitadas, de las comanditas, de las empresas unipersonales y entre otras. La referencia allí, pues si quieren de pronto afianzar esos elementos, los encuentran allí, que son elementos que normalmente se están viendo en las asignaturas que hacen referencia a legislación comercial.
Bueno, la primera cuenta del patrimonio que encontramos es el capital social o capital emitido. También este término lo podemos encontrar en los estados financieros. Realmente esta cuenta lo que está incluyendo son los aportes iniciales y posteriores aumentos o disminuciones que los socios hacen pues en las compañías en el efecto de lo que ellos han colocado allí, que recuerden que ese aporte puede ser en dinero, puede ser en especie o en industria. Y normalmente, pues en este caso, pues va a depender de una normatividad que va a regular la forma de que ellas se van a constituir. Las características de estos aportes, pues dependen del tipo de las empresas. Voy a hacerles una referencia aquí a dos, básicamente que sería esta que es el capital suscrito y pagado. Este capital corresponde a las sociedades anónimas o asimiladas cuya soporte está en acciones. En estas empresas existen tres capitales. Uno es el capital autorizado, otro es el capital por suscribir y otro es el capital suscrito por cobrar. Noten aquí que en este punto yo estoy colocando unos signos. Este es positivo en el patrimonio, pero estos dos son negativos. O sea que el efecto a nivel de la contabilización son efectos débitos. Cuando vamos a hacer los ejercicios, pues nos daremos cuenta de esta situación. El primero, que es el capital autorizado, es el valor que se fija en el documento de constitución. Es un valor al cual esperamos llegar, no siempre se paga, porque las empresas, estas sociedades anónimas tendrán que definir pues hasta cuánto es lo esperado que deben llegar, pero teniendo en cuenta que al momento de constituirse deben tener el 50% del capital autorizado. Debe tener ese 50% del capital autorizado sería considerando de que en las sociedades anónimas hay un plazo y ese plazo es de un año para pagar si algo nos queda pendiente. Voy a explicarlo de otra manera. Si nuestro capital autorizado es de 100 millones de pesos, al momento de que la constituyamos, debemos tener el 50%. O sea, que tengamos esa plata, o sea, 50 millones. Pero, pero en el efecto de lo que permite en las sociedades anónimas es que podemos tener al momento de constituirla la tercera parte de eso que estamos suscribiendo y quedaríamos pendientes de pagar como accionistas y la sociedad pendiente de recibir un valor, ¿cierto? Y ese plazo sería en un término de un año. Ese es el caso para las sociedades anónimas. Las sociedades por acciones simplificadas, la ley 1258 del 2008 les ha dado otra connotación. O sea, aquí en ese tipo de empresas el capital por suscribir no tiene un porcentaje, realmente lo fijan los accionistas, los que están constituyendo la empresa, y el capital suscrito por cobrar, ya el plazo en ese caso es de 2 años. Otro elemento que quiero que tengan en cuenta es que si bien aquí aparece una denominación que dice por cobrar, esta cuenta es del patrimonio, no es del activo y debe incluirse dentro de la cuenta del patrimonio, que cuando hacemos referencia al elemento, entendiendo pues en una descripción general si el activo es 1, si el pasivo es 2, este sería el 3, el patrimonio, y en esa 3, que es el grupo de cuentas del patrimonio, pues habría una que va a tener una naturaleza débito. Estas dos tienen naturaleza débito. Realmente lo que se debe de considerar acá, como lo decía, es que los accionistas tengan para pagar esa porción. Una vez se cancelan todas las acciones, siempre hay que proceder a expedir los títulos. Los títulos son las acciones que acreditan la condición de los mismos, de los accionistas. Y ese título es un documento que debe contener la cantidad de las acciones, el valor nominal, determinar si esas acciones son ordinarias, si son privilegiadas, si tienen alguna condición especial, de acuerdo con lo que determina el Código de Comercio. En últimas, cuando nosotros encontramos esta diferencia de estas tres cuentas, una positiva y dos negativas, es el efecto de tener un capital suscrito y pagado.
En cuanto a los aportes sociales de las sociedades limitadas, estos están soportados en cuotas o partes de interés social y aquí no existe esa posibilidad de que quede algo pendiente de pagar. Todo tiene que darse en el momento inicial, en el momento de constituir la empresa. En la sección 22 de la NIP para las pymes, que es de pasivos y patrimonio, es una sección que determina la clasificación de instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio. Es importante entender que cuando ejemplos emiten acciones hay que ver con qué característica es la emisión. Ejemplo, puede ser que una empresa emita una acción diciendo que es una acción que tiene un vencimiento, que se va a pagar en 2 años. Entonces, si esa condición es que se va a pagar en 2 años, quiere decir que la empresa es una obligación, tiene un pasivo y así debe ser reconocido. Caso lo contrario, si se emite una acción, pero la acción no tiene un vencimiento, yo no tengo una obligación respecto a la acción, pues en ese caso, al no existir obligaciones, esa clasificación estaría en un elemento del patrimonio. Bueno, en el caso de otra de las cuentas patrimoniales, mm, tenemos el superávit, pero antes de ver lo del superávit, vamos a mirar este ejemplo práctico, eh, pues para poder aplicar estos conceptos, lo que se planteaba como capital autorizado, como capital por suscribir y como capital suscrito por cobrar. Entonces, suponemos que la empresa se constituye, la empresa es una sociedad anónima, nuestra empresa Éxito es Coquito S.A. Esta empresa se constituye el 3 de enero. En este ejemplo estoy suponiendo que la empresa se está constituyendo con 50.000 acciones, con un valor nominal por cada acción de 6.000 pesos. Estos valores son valores que se establecen al momento de constituir las empresas. Entonces, ¿quién establece esto? Los accionistas. Valor nominal es lo que en ese papel equivale el valor de la acción. En este ejemplo, al constituir la empresa, este capital autorizado, que es la multiplicación de estas acciones por el valor de la acción, tendría un valor de 300 millones de pesos. Como se reconoce en este caso, pues aquí no estamos pensando de que están suscribiendo en el sentido de que hay ya una obligación, aquí es solamente el inicio, que es la constitución de la empresa. Entonces noten que aquí se acredita el capital autorizado y se debita el capital por suscribir. Por eso en la explicación les decía que esta cuenta es de naturaleza débito en el momento en que se crea. En la medida en que hay disminuciones, las disminuciones pues van a ser crédito. Este mismo día se plantea que se suscribe y paga lo mínimo permitido. La suscripción es como el compromiso. El compromiso en este tipo de sociedades es que al inicio se suscriba el 50% de las acciones. En este ejemplo eran 50.000 acciones de capital autorizado, al 50% serían 25.000 acciones, se tienen que suscribir, es el compromiso de estos accionistas de poder adquirir las mismas. Esto equivale a 150 millones de pesos. Pero en el ejemplo estoy diciendo pagan lo mínimo permitido. Lo mínimo permitido es la tercera parte según el Código de Comercio. La tercera parte de esto que voy a resaltar aquí. La tercera parte de los 150 millones de pesos. Tienen un año para cancelar esa tercera parte, perdón, lo que excede la tercera parte, porque lo que pagan en ese momento es la tercera parte. Conclusión, si miramos el ejercicio, en este caso, pues en efectivo es este valor, es como una cuota inicial, serían los 50 millones de pesos. El compromiso de la suscripción son el 50%, o sea, 150 millones de pesos. De esta cuenta que estaba en 300 débito, vamos a acreditar 150 millones. Y el capital suscrito por cobrar sería de 100 millones de pesos. Este es el que tiene plazo de un año para pagar. ¿Qué pasa si no pagan en ese año? Pues es una causal de disolución de la empresa, porque es obligatorio pues, o mandatorio hacer ese pago y el pago debe ser máximo hasta un año. Es como un ejemplo, siempre en la medida en que tengamos un saldo en la cuenta de capital por suscribir, pues quiere decir de que hay acciones disponibles para la venta. Entonces aquí pues está en 300, estaba al inicio, se merman 150 millones de pesos, estarían disponibles 150 millones de pesos
que equivalen a cuántas acciones a 25.000, porque el valor por acción es de 6.000. Este es como un ejemplo a grosso modo de lo que es este tipo de empresas. Entonces al final la pregunta sería, bueno, ¿y cuánto es el capital suscrito y pagado? Pues la realidad del ejercicio es que ¿cuánto se ha pagado? ¿Cuánto han recibido? Solamente 50 millones de pesos. Al final, esta cuenta va a tener un saldo de 300. En esta diferencia de acá va a tener un saldo de 150 millones de pesos débito, y menos los 100 del capital suscrito por cobrar quedaría en 50 millones de pesos. Ya lo voy a relacionar. Bueno, en resumen, el estado de situación financiera a esta fecha, que es enero 3, sería el siguiente para la empresa Coquito S.A. Capital autorizado a los 300 millones, capital por suscribir menos 150 millones de pesos. Su naturaleza es débito si hiciéramos la cuenta T. Capital suscrito por cobrar menos 100 millones de pesos. La sumatoria de estas tres cuentas darían los 50 millones de pesos, que en últimas es el dinero que se recibió. Y eso estaría representado en el efectivo. Ahí tendríamos sumas iguales. Teniendo en cuenta los valores nominales, lo que siempre podemos determinar es, si yo tengo un valor en pesos y tengo el valor nominal, divido este valor en el valor nominal, me daría la cantidad de las acciones. Es como si nosotros nos devolviéramos, ¿cierto? Teniendo este dato de aquí, teniendo el valor de la acción, tomar estos 300, dividirlos entre 6.000, llegaríamos al total de las acciones. Lo mismo para el caso del capital por suscribir. Capital por suscribir está en 150 millones de pesos negativo, dividido entre 6.000 pesos valor nominal, nos darían que hay 25.000 acciones que estarían para ser suscritas para la venta. Otra cuenta que hace parte del patrimonio, voy a retomar aquí, es el superávit de capital. Esta cuenta de superávit de capital reconoce el incremento del patrimonio en razón a una cuenta que es la prima en colocación de acciones para empresas sociedades anónimas, o prima en colocación de cuotas o partes de interés social para empresas que tienen la conformación de ser una limitada. ¿En qué momento se origina? Se origina en el momento en el mayor importe o valor que se pague para adquirir una acción. Normalmente uno pensaría que el precio del valor nominal de una acción, pues en la medida en que pase el tiempo, no es lo mismo los socios iniciales que pusieron una plata a un momento posterior donde entran otros interesados, y a esos interesados se les va a cobrar más. ¿Por qué se les cobra más? Puede ser por el buen nombre del negocio, por el conocimiento. Entonces lo invito a formar parte de mi empresa, pero no le voy a vender las acciones al mismo precio. No le vendo las acciones a valores nominales, sino por encima. Ese mayor valor que se paga, que el accionista paga para adquirir una acción para la empresa, se reconoce en una cuenta también del patrimonio, que es la cuenta de superávit de capital, prima en colocación de acciones si son sociedades anónimas, y ya a continuación les muestro el ejemplo siguiendo la misma ilustración que estamos haciendo con la empresa Coquito. Siguiendo el mismo ejemplo de Coquito S.A., que es la empresa que estamos viendo en esta ilustración, si posterior a la fecha de enero 3, que es la fecha inicial, en junio 25, emiten 5.000 acciones, en este ejemplo es como si estuviéramos pensando, bueno, entran nuevos accionistas o entran accionistas que adquieren 5.000 acciones, pero esas acciones cuyo valor nominal es de 6.000, no se les está vendiendo a 6.000, se les está vendiendo en 7.000 pesos. Entonces, al momento de hacer el reconocimiento, realmente separamos lo que es el valor nominal. Entonces, 5.000 acciones a 6.000 pesos, que era el valor nominal, nos da 30 millones de pesos. ¿Cuánto está pagando este inversionista? Está pagando 7.000. Entonces aquí hay una diferencia de 1.000 pesos respecto al valor nominal. Esos 1.000 pesos son lo que se conoce como una prima en colocación de acciones. 1.000 pesos por 5.000 acciones nos da 5 millones de pesos. Esta persona está pagando 35 millones de pesos. Entonces miren el reconocimiento.
entra el efectivo 35 millones de pesos, capital por suscribir que se mueve a valores nominales serían los 30 millones de pesos y 5 millones de pesos, que es la prima en colocación de acciones. Esta prima está aumentando el patrimonio, no es un ingreso y en el deber ser del reconocimiento, pues debe ir como un mayor valor del patrimonio de superávit de capital. Siguiendo la explicación de las cuentas, llegamos a este grupo de cuentas que son las reservas. También se puede encontrar con el término de ganancias acumuladas. Las reservas son apropiaciones. El término apropiar es como guardar, en este caso, guardar parte de la utilidad. En algún momento, pues se supone, y esto es súper claro, se crean reservas cuando hay utilidades. No puede haber reserva cuando hay pérdida. Esto lo explico porque de pronto en algún momento se nos vuelven ejercicios repetitivos y creemos que en todo momento hay que calcular reserva. La otra consideración es que las reservas pueden ser estatutarias. La primera, perdón, es legales, pueden ser legales, estatutarias o pueden ser ocasionales. Esta reserva legal es una reserva que está contenida en el Código de Comercio, reservas que deben ser aprobadas ratificadas por los máximos órganos de las empresas. Es obligatorio que en el caso de las sociedades anónimas y en la limitada se constituya una reserva del 10% de las utilidades netas hasta completar el 50% del capital. Para el caso de las empresas limitadas, ese 50% se toma sobre el capital social y para las sociedades por acciones se toma sobre la parte de lo que está suscrito y pagado, ¿cierto? Para establecer ese 50%. En el caso de las estatutarias, las reservas estatutarias, como su nombre lo indica, son reservas que con esa posibilidad del máximo órgano de la sociedad, cuando decimos máximo órgano nos referimos en una sociedad anónima a una asamblea de accionistas, en una sociedad limitada nos referimos a una junta de socios. Ellos son los que en algún momento pueden establecer que se pacten, que se establezcan reservas estatutarias. Vuelvo a insistir, es que parte de la utilidad no se reparta, no se entregue a los accionistas, sino que se deje en la empresa dentro de un concepto que es reserva y que permite aumentar el patrimonio en el tiempo. Por eso mencionaba que este término de ganancias acumuladas es como la connotación de dónde surgen las reservas. ¿Y para qué tenemos reservas? Para no descapitalizar el ente económico, la empresa, darle un mayor respaldo patrimonial. Deben ser destinadas para los fines que se especifican. Entonces, cuando tenemos reservas estatutarias, podemos determinar las disposiciones o las finalidades. Puede ser, por ejemplo, ensanche del negocio, ensanche de maquinaria, podría ser una reserva para futuras pagos a nivel de empleados, ¿cierto? Hay muchas posibilidades de reservas estatutarias porque en realidad quien la fija es la empresa a nivel de sus estatutos. También pueden crear reserva de readquisición de acciones. Esta reserva de readquisición de acciones está pensada para que si en el tiempo más adelante algún accionista se quiere vender sus acciones, pues no se le venda a cualquiera, sino que la misma empresa con su propio recurso adquiera las acciones a través de una reserva que se ha establecido, se ha garantizado en la distribución de la utilidad. O sea, no se distribuye utilidad, sino que se dejan reservas. Otro elemento fundamental es que si hay pérdidas, pues lo que hace la reserva es absorber esa pérdida y hay un término que se utiliza que es enjugar la pérdida con la reserva. Es como coger ese menor valor patrimonial, se cubre, se absorbe a través de la reserva, pero siempre si hemos tocado la reserva legal, tenemos que volverla a restituir, tenemos que volverla a llevar al valor, al monto que se tenía antes de hacer el ejercicio a nivel de la aplicación si hay pérdidas. Y hay unas disposiciones. Al final de esta presentación voy a mostrarles un caso real que es Nutresa
para que en el ejercicio de Nutresa veamos qué reservas tienen y cómo las notas hacen la misma explicación de las reservas. Hay otra cuenta y son los dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social. He colocado este término y es el hecho de que esta cuenta es una cuenta temporal. ¿Por qué es temporal? Porque solo en el momento en el que se establezca que se van a entregar dividendos. Dividendos es como decirle a los accionistas, vengan, yo les reconozco ese rendimiento por ser dueños de la compañía. Ese rendimiento podría ser en efectivo, podría entregarse en dinero o podría entregarse en especie, ¿cierto? Esas dos, o sea, estos dividendos podrían entregarse en efectivo o podrían entregarse en especie. Para el caso que nos atañe, en este caso, y decimos son decretadas en acciones, quiere decir que son en especies. En especies que yo les voy a entregar más acciones de la compañía. Esto se hace normalmente en las asambleas, entonces cuando la asamblea determina esta condición, en el momento de reconocer, de contabilizar, hay que dejar esa cuenta como en un pendiente para que luego cuando se entreguen las acciones se conviertan en el capital, o sea, hagan parte del capital. Mientras tanto, van a estar reconocidas en esta cuenta de dividendos o participaciones decretadas en acciones como una cuenta temporal. En el taller que vamos a desarrollar en clase, pues vamos a ver este tipo de reconocimientos, pero de ahí sería la condición. Solo es temporal porque hasta que no se entreguen las acciones, pues la cuenta va a figurar. También otra cuenta del patrimonio, pues la que todos reconocemos y entendemos cuando tenemos ingresos, cuando tenemos gastos, es que al final del periodo, pues va a haber un resultado del ejercicio. Ese resultado puede ser una utilidad, puede ser una pérdida. Esto es del año o esto es del corte, pero en la medida en que nosotros transcurran los años y las utilidades sigan estando en la empresa, es como lo que vamos a encontrar como ganancias acumuladas. Pero recuerden que hay empresas que cada año lo que determinan es si no están entregando, si no están repartiendo, de pronto crean las reservas legales, que era lo que yo ya les he explicado dentro del concepto de las reservas. Y una última cuenta que podemos encontrar, esto sería para grupo 2, para grupo 1, aplicando NIP pymes, aplicando NIP plenas. Voy a referirme solamente a esta cuenta, es el otro resultado integral, pero este otro resultado integral referido en empresas de grupo 2 NIP para las pymes. En este caso, la normativa, el marco técnico normativo determina que en las pymes pueden haber 4 efectos patrimoniales en esta cuenta del ORI. La cuenta que ya hemos visto en ejercicios, pues la que hemos presentado en algún momento es esta, que corresponde a cambios en superávit por revaluación de la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Aquí me faltó poner, ¿cierto? Propiedad, planta y equipo, que esta es la sigla pues que pongo para que se referencien, que es la sección 17. Esa consideración es si por política, porque la empresa tiene una posibilidad, escoger política del costo o escoger política de revaluación. Y en el momento de hacer la revaluación tengo un avalúo y ese avalúo tiene un valor superior al valor que yo tengo en la empresa, que tengo en la contabilidad, lo que hago es incrementar el patrimonio con esa diferencia. Si, ejemplo, tengo un terreno, ese terreno me costó 10 millones de pesos. La empresa decide medirlos por el modelo de revaluación y cuenta con un avalúo de 15 millones de pesos el terreno, quiere decir que debe aumentar en 5 millones. Esos 5 millones de pesos se reconocen en la cuenta de superávit por revaluación. Voy a colocar este ejemplo aquí. Entonces el ejemplo que le estoy diciendo es si tengo un terreno y ese terreno estaba por 10 millones de pesos, esto fue lo que se registró en el momento inicial el costo, y la empresa decide escoger el modelo de la revaluación para el terreno, y al momento de hacer esta medición tiene que el avalúo del terreno es de 15 millones de pesos, originaría
esta comparación de estos dos valores, 10 millones de pesos contra 15, origina una diferencia, pero esta diferencia uno lo que entiende es que es positiva. ¿Por qué positiva? Porque estoy ganando, o sea, el terreno tiene mayor valor, que es de 5 millones de pesos. ¿Cómo se reconoció el terreno al momento inicial? En este momento, pues debería estar una cuenta que es terreno por 10 millones de pesos y debe haberse, si se pagó en efectivo, pues deben estar los 10 millones de pesos al crédito. Cuando tenemos la revaluación, esta diferencia de los 5 millones de pesos debe ser reconocida incrementando el terreno. Recuerden que en este ejemplo yo estoy considerando que el terreno es propiedad, planta y equipo, aumentándole en 5 millones de pesos débito e incrementando una cuenta del patrimonio que es el otro resultado integral, pero que en este caso la conocemos como superávit por revaluación. Y esta naturaleza de esta cuenta es al crédito. Yo por acá pongo unos signos. Entonces miren que esta cuenta a nivel de esta sección, que es propiedad, planta y equipo, solo reconoce valores positivos en el patrimonio. Si el avalúo va disminuyendo en la medida que pasa el tiempo, pues lo que debe hacer la empresa es agotar el saldo que tenga en el superávit. Ejemplo, estos 5 millones de pesos. Se tienen que ir mermando, pero si el efecto es que el avalúo es más negativo, está por debajo de ese valor, entonces lo que habría que hacer es reconocer en el estado de resultados. También se dan ganancias, puede dar ORI en grupo 2 de NIT para las pymes, se puede dar ganancias o pérdidas. Miren que aquí sí hay un concepto que puede ser negativo. En el concepto de pasivos actuariales. Los pasivos actuariales son las pensiones cuando son asumidas por la empresa. Si en esa medición, la medición está originando diferencias con respecto al valor del pasivo, esa diferencia puede ser reconocida en el patrimonio en esta cuenta y la diferencia podría ser positiva o negativa. Esta es la sección 28. También pueden haber ganancias o pérdidas en conversión de negocios en el extranjero. La sección 30 determina que esto puede reconocerse aquí también en el ORI y puede ser positivo o negativo. Y la sección 12 determina que los cambios en valores razonables que tienen que ver con instrumentos de cobertura pueden ser positivos o negativos. Los instrumentos de cobertura son derivados, son operaciones de futuro, son mecanismos que tienen las empresas para cubrir los riesgos. Esto es complejo, o sea, esto no es tan básico, esto requiere un nivel de complejidad y lo que dice la norma es que se puede reconocer la diferencia en el otro resultado integral. Esta es la explicación de lo que son los conceptos del patrimonio y voy a hablarles ahora a continuación mirando estos conceptos respecto al estado financiero de Nutresa. Bueno, aquí el estado financiero de Nutresa. Este es un estado financiero del 2021 y 2020 al 31 de diciembre. Es consolidado, recoge toda la información de las empresas y aquí vemos el detalle. Voy a hacer énfasis pues en este caso al tema que estamos analizando y es el patrimonio. Para Nutresa, por ejemplo, está el capital emitido, la prima en emisión de capital, que era la misma prima en colocación de acciones que veíamos. El capital emitido es el capital social, reservas y utilidades acumuladas, otro resultado integral que es el ORI y la utilidad del periodo. Aquí hay unas notas que voy a continuación a mostrarlas. Este estado financiero está en millones de pesos colombianos. Y miren, en el caso de Nutresa, si hacemos un análisis aquí de la información de los valores, noten que en esta compañía, pues el valor del patrimonio, estos son millones de pesos, es de 9 billones, pero miren lo que representa el capital emitido, o sea, representa muy poco. Aquí no lo estoy presentando, pero la nota 1 en los estados financieros de esta compañía dicen que fue fundada el 12 de abril de 1920. Entonces, esta es parte de la razón cuando
les comentaba del valor nominal, que son valores que se fijan en algún momento. Miren, esto tiene que ver con ese valor nominal, que es un valor muy pequeño y lo vamos a ver en la nota 30.1. Y el antecedente es que la compañía fue constituida en 1920. ¿Qué es lo que más representa en el patrimonio? Las reservas y utilidades acumuladas. Es lo que más representa en este caso. Aquí hay aquí está la nota del patrimonio, la que es el capital emitido. Voy a leerla al 31 de diciembre del 2021 y 2020. El capital social de la sociedad matriz presenta un saldo de 2.301 millones, compuesto por un total de 457.755.869 acciones al 31 de diciembre del 2021. Esta información es respecto del año anterior, que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. No se han presentado cambios en la composición del capital durante el periodo actual y el periodo comparativo. Entonces miren que aquí tenemos una información que nos daría el dato de lo que es el valor nominal. En un momento hacemos el cálculo para determinar pues el valor de lo que estoy planteando. Y otro elemento aquí bien interesante es están determinando que sobre las emisiones de acciones realizadas en periodos anteriores existe una prima en colocación de acciones, o sea, valor que pagaron los inversionistas por encima del valor nominal. Las acciones del Grupo Nutresa están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia el 31 de diciembre de 2021 y su valor de cotización fue de 28.640 por acción y en el 2020 fue de 24.000. Este sí es un precio que no corresponde a un precio patrimonial, que corresponde a un precio de mercado. Ya les voy a mostrar los cálculos a partir de estos dos datos. Quiero que tengan en cuenta este dato del capital emitido, pongámoslo en este color, este dato del capital emitido, pero adicional también el dato de las acciones y el dato de las acciones que están en circulación y que están suscritas y pagadas es de esta cantidad. Entonces aquí vamos a mirar este análisis. Este análisis se puede hacer en un Excel. Aquí les muestro pues cómo serían los cálculos al 31 de diciembre del 2021. Voy a ampliar acá un poco. El capital emitido, que les he mencionado que este es el mismo concepto de capital social, tenía 2.301 millones. Aquí lo llevo a pesos, o sea, le adiciono 6 ceros para llevar la cifra a millones, y esta era la cantidad de acciones. Si este valor se divide sobre el número de acciones, nos va a dar el valor nominal. Este es otro término, valor facial es lo mismo que valor nominal, y corresponde a 5 pesos por acción. Pero aquí venía la aclaración, y es que esta compañía está constituida desde 1920. En este año 5 pesos era plata, seguramente no tan poquito como lo que veríamos hoy. Entonces, en la información que está en la nota del estado financiero aparece el valor de mercado, o sea que esto que patrimonialmente, no patrimonialmente, que el valor nominal es de 5 pesos, tiene un valor en el mercado de valores a diciembre 31 del 2021 de 28.640. Esto es como para entender un poco pues, los precios. Pero ya cuando nosotros queremos hacer un análisis y un análisis más allá de determinar, bueno, ¿y cuánto vale el patrimonio total de Nutresa? Que recuerden que este patrimonio recoge otras cuentas, o sea, este total de aquí. Voy a resumir aquí, miren, este patrimonio, ¿cierto? Tiene un total de este valor. Hace rato no les presentaba esto, pero en el caso de una empresa que consolide su información, debe de separar lo que corresponde a los controladores, a los principales, a la matriz, y lo que corresponde a esos minoritarios respecto del patrimonio total, ¿cierto? Entonces, este valor es el que estoy en la ejemplificación, está aquí.
en la explicación haciendo pues como el cálculo. ¿Qué pretendo hacer en el cálculo? Es tomar el total del patrimonio y dividirlo entre las acciones, ¿cierto?, que están suscritas y pagadas para establecer el valor intrínseco. Este término lo mencionamos cuando veíamos las acciones que no cotizan en bolsa, que en su momento lo que se planteaba era desde el lado del inversionista, ¿cierto? Pero aquí lo que vamos a establecer es, bueno, ¿cuánto equivale patrimonialmente una acción? Para Nutresa, el valor patrimonial es de 19.753. Entonces, miren esta situación. Entonces, si alguien en el mercado está comprando 28.000, eso que está pagando en 28.000 tiene una representación en ese estado de situación financiera de 19.000. Esos mayores precios son mayores precios producto pues, del buen nombre de las compañías y demás. Pero en algún momento siempre habrá que establecer como esta relación para identificar, bueno, qué tan cerca está. O sea, que esto que yo estoy pagando si esté soportado al menos en el patrimonio, ¿cierto? Pero aquí tener en cuenta pues la misma situación que menciono. Voy a seguir acá. La nota 30.2 de este estado financiero plantea las reservas y resultados acumulados que trae la compañía. Ya en el nivel de detalle de la nota, encontramos que esta empresa tiene reserva legal, tiene reservas ocasionales no distribuibles y tiene otras reservas. Y resultados acumulados negativos, pérdida, para un total de esta cuenta de 4 billones, porque recuerden que está en millones de pesos. Estas notas siempre serán muy interesantes para estudiar. Entonces, si leemos la nota de reserva legal, la nota nos está diciendo pues el detalle. Entonces, ¿qué dice la reserva legal? Dice que de acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada año debe apropiarse como reserva legal, hasta que el saldo de esta equivalente sea equivalente por lo menos a 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la compañía, pero debe utilizarse para absorber pérdidas. Este término ya se los había mencionado. ¿Qué es absorber pérdidas? Es tratar de mitigar en caso de que haya una pérdida con la reserva, el menor valor que puede estarse afectando en el patrimonio. El exceso sobre el mínimo requerido, o sea, sobre este 50%, es de libre disposición por parte de la Asamblea de Accionistas, o sea que la Asamblea de Accionistas puede cambiarle la destinación. Reservas ocasionales no distribuibles corresponden a una reserva voluntaria apropiada en la Asamblea de Accionistas que tienen que relación con el proceso de adopción por primera vez de las NIF. En ese ejemplo del proceso de adopción por primera vez de la NIF es que las empresas tuvieron que hacer un proceso al iniciar esta transición de lo que había antes en Colombia, que era el decreto 2649 del 93, versus ley 1314 y decreto 2420 del 2015, en el que tenían que volver a revisar que si tenían bien reconocidos los activos, los pasivos, y cualquier diferencia podía ser que afectara el patrimonio. Miren que Nutresa tiene otras reservas de readquisición de acciones. Y aquí aparece la fecha en la que la Asamblea, el 24 de marzo del 2020, aprueba una reserva en este valor para formular una o varias ofertas de readquisición de acciones con cargo a la reserva para readquisición de acciones, siempre que las acciones que se pretendan adquirir se hallen totalmente liberadas y se observen las normas aplicables sobre negociación de acciones en el mercado de valores. En el año 2021, Nutresa readquirió esta cantidad de acciones y el saldo de la reserva corresponde a 247.964 y la tenían en el año 2020 en 300.000 millones de pesos. Resultados acumulados corresponde a la realización de los otros resultados integrales y en este caso pues son los beneficios empleados los que están impactando. Y ya pues aparece acá una información respecto de la distribución de dividendos. Dice decreto un dividendo ordinario
de 58.50 pesos por acción y por mes, equivalente a 702 anual por acción. La readquisición de acciones se aprobó durante los próximos 3 años el proyecto de readquisición por este valor y veíamos que el saldo había disminuido con la finalidad de entregar a todos los accionistas parte del valor generado por la sociedad. Se readquirieron este número de acciones por 52.036. Miren que acá la adquisición incluso está muy por encima del valor nominal, o sea, le están recomprando. Recuerden que readquirir es que un inversionista teniendo acciones, la misma empresa se las adquiere, se las compra. Y esta es la participación pues ya de los tipos de empresas que hacen parte de las participaciones no controladoras. Y aquí está el detalle del otro resultado integral. La explicación que les mencionaba hablaba del grupo 2, ni para las pymes, pero Nutresa es una compañía que está aplicando grupo 1, NIF plenas. El ejemplo que les mencioné de las NIF para las pymes era este, ¿cierto? Era otro resultado integral que en las pymes son 4 efectos, estos 4, pero en las plenas los efectos son mayores, son más, hay más efecto allá. Vamos a mirar aquí en este nivel de detalle, que aquí aparecen incluso, miren, los resultados actuariales, que es parecido a lo de pymes, que tiene que ver con pensiones, igualmente los instrumentos patrimoniales, esto tiene que ver con instrumentos financieros, asociados y negocios conjuntos, reservas por conversión de negocios en el exterior, que sí la tiene las pymes, cobertura de flujo efectivo. Estos son efectos que se están yendo al patrimonio, así como veíamos el superávit por revaluación. Nutresa, por ejemplo, no tiene. O sea que sus activos los está midiendo su propiedad planta de equipo, la está midiendo al costo. Y miren que el efecto que ha tenido este ORI, este otro resultado integral, en esta primera en cuanto a resultados actuariales, pues ha sido negativo, ¿cierto? Para efecto del saldo. Y los otros pues son efectos positivos. Y aquí hay un nivel de detalle de lo que son los otros resultados integrales. La invitación siempre es a que ustedes vayan más allá, lean, revisen estos informes de las empresas y grandes empresas que nos permiten hacer un estudio pues muy detallado, porque las notas puede que me dan información incluso de conocimiento. Todo este tema que les he estado explicando en esta presentación, pues es un tema que corresponde y está ligado a la legislación comercial, a todo el tema de normatividad de las sociedades comerciales. Es importante siempre que tengan eso porque esta asignatura pues se interrelaciona con la de legislación comercial o con el tema también de las mismas leyes que tienen que ver con las sociedades que no están incluidas en el Código de Comercio. Hay otro asunto a considerar y es un estado financiero, que es el estado de cambios en el patrimonio. La posibilidad de entender muy bien estos cambios a nivel de las cuentas patrimoniales, pues nos va a permitir al ver el estado de cambios en el patrimonio, entenderlo, comprenderlo, porque realmente lo que muestra ese estado es qué pasó por cada cuenta de un año con respecto a otro. Se aumentó, decir el detalle, como plantear el detalle de dónde proviene ese aumento o esa disminución. Entonces, mi invitación es a que miren el estado financiero estado de cambios en el patrimonio de Nutresa al 2021 y revisen pues toda la cantidad de detalles que tiene ese estado de la compañía. Creo que este es un abrebocas de lo que es el tema de patrimonio, pues en la medida en que se hagan la parte práctica, los talleres, pues van a afianzar más el conocimiento. Entonces espero que haya sido pues de interés de ustedes e invitarlos pues a que retomen la presentación, a que lean, revisen la sección 22, que es la que trata de pasivos y patrimonio, que se las mencioné
cuando estuve presentándoles ese punto. Y siempre ir más allá de lo que se puede ver en una clase. Pero un abrazo para todos, Dios los bendiga.